Son las 12 del día, 6 minutos. Seguimos conectados en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos una hora más de transmisión. Ya están todas las ciudades conectadas con esta transmisión y hasta ahora pues saludamos, como les veníamos anunciando, al expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Expresidente Uribe, mil gracias por atender esta invitación, por atender esta llamada. Gracias por estar conectados con nosotros y con Mañanas Blue hasta ahora. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, a Camila Zuluaga, a todo el equipo periodístico que la acompaña y a todas las personas que los oyen y los ven en el país en un momento bien difícil de la vida nacional por esta pandemia. Atento a las preguntas de ustedes. Claro que sí. Expresidente, antes de entrar en las preguntas, ¿por qué decidió aceptar esta entrevista? Yo vengo pidiéndole la entrevista hace mucho tiempo, ya llevamos más de un año al aire en este programa de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y obviamente de manera recurrente le he solicitado entrevistas, así lo sabe usted. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de hoy aceptar que lo llamáramos de este programa? Camila, yo creo que el año pasado te acepté una entrevista, me la hiciste. No, señor. No, señor, pero por eso le preguntaba, pero no es un reclamo, simplemente, no es un reclamo, para que no me vaya a malinterpretar, simplemente le quería preguntar qué lo llevó a aceptar la entrevista el día de hoy. No, perdóname, porque tú tal vez en enero de este año, que estaba yo inmerso trabajando en la finca y todos los días salías con una acusación falsa contra mí, no quería referirme a esos temas, Camila. Ahora alguien me dijo... y entonces dije, mire, siempre que Camila me entrevistó, yo le acepté cuando ella estaba en una parte, en la otra, y te lo juro, creí que el año pasado te había dado una entrevista, pero ahora me dijeron que estás cumpliendo años y de todo, felicitaciones y que la Santísima Virgen te proteja siempre. Muchísimas gracias, senador Uribe, y además por aceptar la entrevista. Y ya que usted hace referencia de que el año pasado o a principios de este año, cuando yo lo contacté a usted precisamente para que saliera a hablar en estos micrófonos, porque estaban diciendo una cantidad de noticias falsas y demás, lo que usted menciona, pues hoy se está hablando mucho de una serie que pues titulan El Matarife, que saldrá dentro de poco en redes sociales, a través de diferentes canales, y además pues en contraprestación el Centro Democrático y usted están estrenando pues otra serie que ya se está viendo a través de internet de su vida y defendiendo el gobierno. Y yo me preguntaba, expresidente, ¿usted no está cansado de estar en esta pelea constante entre quienes lo acusan y usted defendiéndolo? Uno ve los expresidentes como que ya se van y terminaron su gobierno y se van y uno dice, pero Uribe sigue peleando y entrando en estas confrontaciones a través de redes sociales. ¿No está cansado usted ya? Camila, si tú ves mis redes, a poquitas peleas que hay. Yo he estado dedicado a la pandemia. Por ejemplo, esta mañana en el partido tuvimos una larga reunión virtual con la Dirección de Bienestar Familiar, la asesora de niños del despacho de la primera dama, con madres comunitarias de todo el país. Sí. En ese tema hemos estado dedicados al diálogo sobre la pandemia, apoyamos al gobierno, le pedimos más. En eso hemos estado y en lo que sea trabajar por Colombia en estos aspectos, uno no se puede cansar, Camila. Pero, ¿por qué? Pero, expresidente, venga, le digo una cosa para que vayamos adentrándonos en el tema de la entrevista. Y es, yo cada vez que leo entrevistas de periodistas, cuando uno ve entrevistas de periodistas en periódicos, en revistas, le preguntan quién es el entrevistado más difícil. Y en los últimos años coinciden muchos de ellos, yo me imagino que usted ha leído esas entrevistas también, en decir que el entrevistado más difícil es usted. Y le preguntan por qué el entrevistado más difícil es el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Y dicen, porque el expresidente Uribe, uno le pregunta una cosa y él responde otra. ¿Por qué, expresidente? Yo le pregunté si usted estaba cansado. Lo que pasa es que dígame. Uno está concentrado en unos temas. Por ejemplo, yo ahora he estado totalmente concentrado en este tema de la pandemia, estudiándolo desde el tema de la salud, desde el punto de vista económico y social, estudiando, motivando al partido a que ayudemos, que ya todos los senadores aportamos para poder llevar la UCI a Puerto Carreño, a Leticia. Pero, expresidente, que ya llevamos el respirador a una parte a la otra. Entonces uno también tiene el alma sintonizada con unos temas. Imagínate, yo en julio voy a cumplir 68 años y creo haberle servido al país
honorablemente. Quiero seguir en esa tarea. Pero por eso le pregunto. Cuidado hoy con el tema de la pandemia. El partido ha venido haciendo un trabajo con mucha dedicación en esta pandemia. Pero mire, hablando de eso de la pandemia, esta mañana estábamos escuchando a mis compañeros de más temprano hablando sobre el debate en el Congreso de la República del Carriel, de hacerle en homenaje al Carriel, y se dio a conocer que era una propuesta del Centro Democrático, y ya que usted dice que el Centro Democrático está trabajando mucho en ayudar al gobierno y al país en medio de la pandemia, pues sí se pregunta uno, oiga, pero eso del Carriel sí ayuda mucho en medio de la pandemia. ¿Es significativo ese proyecto cuando se está peleando para poder estar en sesiones presenciales, hablar de un proyecto como ese? Pues lo que pasa es que el Congreso tiene que seguir su curso, y a mí me parece que lo está haciendo muy bien por sesiones virtuales. Hay un representante de la Cámara del Centro Democrático que es oriundo de Jericó, Antioquia, un hombre muy buena persona, muy estudioso, muy cívico, y entonces también ha querido él honrar esa artesanía, como de muchas partes de Colombia quieren honrar un festival, quieren honrar un producto, etcétera. Entonces, ¿por qué nos vamos a oponer a eso? ¿Usted sabe de dónde salió el tema del Carriel? Una de la cuenta de la tradición oral. Pero mire, cuando los mineros ingleses a Antioquia, alguien les entregó algo parecido a lo que es el Carriel de hoy. Y ellos dijeron, lo llamaron Carry All. Es bien bonito, ocupa muchos artesanos. Pero coincide usted, expresidente, que no ayuda mucho en medio de la pandemia, que usted dice es parte del Congreso y del Congreso no se puede parar. No le quita tiempo a lo de la pandemia, Camila, no le quita tiempo. Expresidente, cuando yo le preguntaba a usted que si no estaba cansado, porque de verdad, yo me pongo de sus zapatos y digo, después de haber sido expresidente 2 periodos, sin duda alguna, un expresidente exitoso en medio de la popularidad, o así lo decían las encuestas, seguir en esas peleas. Usted me dice, yo no estoy en peleas. Si usted mira mis redes sociales, pues realmente estamos trabajando en el tema del coronavirus. Sin embargo, pues las redes sociales de su partido sí están concentradas en enfrentar esta serie que se viene del Matarife, diciendo y defendiendo su gobierno. Y la semana pasada estábamos viendo la pelea con Roy Barreras, con el senador Roy Barreras, en donde pues usted tomó la decisión de contratar a Abelardo de la Espriella para que demandara al senador Barreras ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué esas peleas? Es decir, ¿qué necesidad de seguir abriendo más frentes y seguir demandando más gente y abriendo más procesos ante la Corte? A ver, Camila, ¿me quieres desagregar estos últimos puntos? Te respondo uno por uno. ¿Me haces ese gran favor? Claro que sí. ¿Por qué la pelea con Roy Barreras? ¿Por qué llevar una demanda adicional a la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué abrir otro frente? Le contesto, Camila. Yo estaba ajeno a los temas, simplemente en un programa parecido a este, en medios de comunicación, se me acusó de ser la persona que me consiguió un contrato de la presidencia. Yo no he sido traficante de influencia ni de contratos. Esa es la única respuesta. Pero como usted tomó la decisión, y ahí a usted también lo acusan, expresidente Uribe, de usar una estrategia de que cuando le hacen algún tipo de acusación, usted responde con otra acusación distinta sin responder realmente. Y en este caso pasó igual. El senador Barreras, entiendo que dijo en el programa de Semana al mediodía que usted tenía algún tipo de relación con esta empresa Dubrand SAS, que fue la que contrataron para mejorar la imagen del presidente Iván Duque y manejar la estrategia de comunicaciones en Internet, que usted tenía algún tipo de relación con esa empresa. ¿Y por qué no simplemente decir que no tiene relación? ¿Por qué entonces salir a decir que es que va a demandar al senador Roy Barreras por Saludcop, que va a demandar al senador Roy Barreras por una cantidad de temas de salud, de Caprecom, como siguiendo en la línea que se ha caracterizado mucho de su parte, de que cuando lo acusan, usted en vez de responder, acusa de vuelta con otra incriminación? Camila, yo llevo mucho tiempo pidiendo las investigaciones de Saludcop y de Caprecom, porque infortunadamente esas entidades se las robaron con la mermelada del gobierno anterior. Y en cuanto al tema que usted me pregunta, lo grave es que me asignaron la responsabilidad de haber traficado influencias para que asignaran ese contrato. Y eso no es así.
Es que el tráfico de influencias es delito en Colombia. Por favor, Camila. Senador Uribe, lo cierto es que la acusación del señor Barreras dice pues que usted es cercano a los dueños de Durán. No. Yo quiero saber, le quiero preguntar si usted conoce o no conoce, un segundo, si usted conoce o no conoce al señor Pedro Sarmiento Charri, que es uno de los dueños de Durán, y si este señor le hizo a usted, digamos, trabajó con usted en los talleres democráticos. Al señor Pedro Sarmiento lo conozco, ha trabajado con el partido, pero es que la acusación que me hicieron a mí fue la de ser el recomendante del contrato. Y eso es tráfico de influencias, y yo no he recomendado ese contrato ni ninguno otro, Camila. Pero, senador, vuelvo a mi pregunta inicial, y es, entonces, ¿por qué, si usted se estaba defendiendo de una acusación, usted puede mandar una rectificación, decirle, senador Roy Barreras, por favor, rectifique lo que usted está diciendo porque esto es falso? ¿Por qué la respuesta fue hacer una demanda ante la Corte? ¿Por qué demandar al senador Barreras sobre una cantidad de cosas que pues usted lo hubiera podido demandar antes? ¿Por qué no lo demandó antes y lo demandó hasta ahorita que empezó esta pelea con él? Camila, simplemente he demandado porque se me acusa de ser traficante de influencia. Pero usted, ese es el objeto de la demanda, porque entiendo que, según lo que ha dicho su abogado, Abelardo de la Espriella, el objeto también de la demanda es una cantidad de acusaciones por casos de corrupción del senador Barreras. Por eso es que le quería preguntar, no entendía yo por qué, si usted está defendiéndose frente a una acusación que le hicieron, que usted dice que es falsa, puede pedir rectificación o demandar por injuria y calumnia. No tengo ni idea por qué entonces la respuesta es demandar al otro ante la Corte por casos de corrupción. ¿Por qué no se hizo antes? A mí me han hecho un cargo que es el cargo de ser traficante de influencias. No lo he sido. Los otros temas, no sé si los incorporó el doctor Abelardo o no, en la denuncia, no le di un poder, no he hablado con él. Yo desde hace mucho rato, ya están mis intervenciones en el Congreso, he reclamado porque dediqué buena parte de mi juventud al tema de la salud y me dolió mucho que se hubieran robado a Caprecom y a Saludcop. Y además desde el Senado de la República cuando un liquidador de Cafesalud que hacía parte del grupo Saludcop expresó que había denunciado 80, 100 contratos asignados indebidamente por razones políticas. Pero, senador Uribe, ¿por qué esas demandas no se hicieron antes? Y yo le hago la pregunta también, ¿sabe por qué? Porque también ha sido público y conoce el país entero, pues que usted es compadre de Roy Barreras, porque usted es el padrino de uno de sus hijos. Entonces uno dice, óigame, ¿por qué no se hicieron las demandas antes? ¿Qué estará pensando el senador Uribe hoy que su compadre, porque usted es padrino de uno de sus hijos, está diciendo esto y encima usted lo está demandando ante la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera? Camila, mira, ¿qué te iba a decir? Yo denuncié los temas de Saludcop y Caprecom, no una, sino 1000 veces. Y hace poco en una audiencia en la cual estuvieron el procurador y el señor fiscal y el contralor, una audiencia virtual en el Senado de la República, volví a hacerlo. Lo hice en muchas ocasiones desde la Comisión Séptima, desde la plenaria del Senado, Camila. Senador Uribe, yo le quisiera preguntar por la libertad de expresión. Por una parte, pues, esta serie de acosos judiciales a periodistas o a medios con oficinas de abogados como la de Abelardo de la Espriella, y por otra parte, pues, el bloqueo, digamos, en redes sociales a algunos periodistas. Ese papel frente a la libertad de expresión que se ha jugado en los últimos años y que se ha tenido tan en el centro de la discusión por el papel que usted asume precisamente frente a este derecho del cual estoy hablando. Permítame extenderme un poco en esa respuesta. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, Colombia había tenido años de asesinar 15, 20 periodistas al año. Yo me propuse unos objetivos específicos de la seguridad democrática: promover la inversión y la política social, eliminar el asesinato de periodistas, de sindicalistas, de maestros. No se pudo eliminar totalmente, pero las tendencias bajaron enormemente. En los últimos 3 años de mi ejercicio de la presidencia, fueron asesinados 3 periodistas. Yo habría querido 0.
2 de ellos, dijo la Fiscalía de la época, por razones que no tenían que ver con su profesión. Tampoco es excusa. Segundo, yo nunca he utilizado ni como gobernador de Antioquia, ni como presidente, publicidad para sobornar, para intimidar, para silenciar periodistas. En mi gobierno, la poco que hubo de las diferentes entidades, eso se manejó con total libertad. Tercero, yo por ejemplo me igualé con algún periodista a discutir siendo presidente. Nunca he pedido que retiren un periodista de un medio, que lo silencien. Pero senador, ahí déjeme lo interrumpo en esos puntos. Yo ya sé que va a seguir usted con su punto cuarto, pero cuando usted habla de los periodistas, de cómo se enfrenta, etcétera, etcétera, si bien es cierto es que las cosas también han cambiado y hoy las tribunas también están en redes sociales y usted aprendió eso hace mucho más tiempo que otros mandatarios. Y a través de redes sociales también se ha sido agresivo y también se han utilizado las redes sociales del partido, también se han utilizado personas cercanas o tuiteros cercanos para desprestigiar periodistas, para generar tendencias, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso sea usted directamente, pero sí sus allegados, sí personas que comulgan con el Centro Democrático, y a uno le parece que faltara como un mensaje de autoridad de parte suya de decir que no se avala ese tipo de comportamientos frente a periodistas y personas que piensan distintas. ¿Por qué recurrir? No se les mata, no se redujeron los asesinatos, claro, muy importante, pero entonces se les somete a otro tipo de suplicios, como en este caso es el desprestigio. Puedo hablarte, mira, yo creo que la discusión que yo he tenido tal vez es con 1 o 2 periodistas de Colombia, a quienes se les dio toda la protección. Nunca los intimidé con publicidad, nunca traté de sobornarlos con publicidad, nunca interferí en la asignación de espacios de televisión. Yo no tengo más medios que unas cuentas. Yo nunca he influido en un medio de comunicación, contraten a fulano, quítenle el contrato a fulano. Ahora, cuando he sido muy duro con algún periodista, lo he sido yo. Yo las peleas mías no mando a terceros a hacerlas. Yo siempre he respondido y he dado la cara, Camila, y creo que ha sido con no muchos ciudadanos. Ahora, sí se bloquean personas en las redes, porque me insultan mucho, y porque uno tiene ese derecho, Camila. Entonces, yo creo que ese también es un ejercicio de la libertad. Las redes son tan amplias que ¿por qué no tiene uno derecho a bloquear personas que le insultan tanto, que no tienen más argumentos que el insulto? Por ejemplo, ayer lo que tuve que hacer fue poner en 2 casos fake news, porque sacaron por ahí una cuenta falsa a mi nombre, diciendo que yo estaba proponiendo quitar las leyes sociales, cuando todo lo contrario, yo he venido defendiendo los derechos de los trabajadores en una idea que se llama economía fraterna. Claro, pero expresidente, si yo le preguntara, ¿hay bodeguitas? Usted sabe al término que me refiero, porque además usted es muy ilustrado y sabe las discusiones que hay a nivel mundial sobre el manejo de redes sociales. ¿Hay bodeguitas uribistas, sí o no? Que manejan estrategias de desprestigio, que manejan hashtags, que manejan información en portales de dudosa procedencia para desprestigiar o periodistas o gente que tal vez piensa distinto al Centro Democrático. ¿Me puedo contestar? Claro que sí, para eso está la entrevista, expresidente. Adelante. Cuando usted me interrumpió de qué estaba hablando yo, ya se me olvidó. De las redes sociales, de los periodistas, etcétera, etcétera. Claro. Primero, no me parece bien que ustedes aprestigien unos colegas de ustedes y a los otros los traten con ese peyorativo de fuentes dudosas. A mí no me parece bien. Segundo, nosotros no tenemos bodeguitas. Hay personas comprometidas con estas tesis que de frente, sin bodeguitas, sin pagarles, defienden estas tesis. Ahora estas tesis las he tenido que defender toda la vida las he tenido que defender porque he vivido en la turbulencia de la contradicción, Camila. Pero, expresidente, usted dice sin bodeguitas, es gente que de verdad está comprometida con la causa del Centro Democrático, pero ¿usted ha visto la forma?
Usted dice, yo bloqueo gente a pesar de que usted es un funcionario público y pues no podría bloquear porque usted es una persona que es de interés público para la sociedad, su accionar como congresista, etcétera, etcétera. Pero usted dice, yo bloqueo a la gente porque me insulta. Usted ha visto usted dice que no son bodeguitas uribistas, entonces simpatizantes del uribismo, muchos conocidos y muy renombrados, la manera y el manejo del lenguaje y la forma de insultar a periodistas y gente que tal vez no coincide con el pensamiento del partido? Pues ojalá todo se manejara con argumentos, Camila. Yo, por ejemplo, lo que hice ayer, y déjamelo terminar, fue poner en 2 casos que lo único que había era fake news en mi contra. Yo estaba promoviendo ayer, recordando los esfuerzos que está haciendo el Centro Democrático en Quibdó, en Maicao, en Tumaco. Entonces me sacan 2 fake news. Uno con una cuenta a mi nombre diciendo que que estoy proponiendo quitar las leyes sociales, y otro diciendo que yo tengo unos intereses de propiedad raíz en la Sierra Nevada y que soy el responsable del asesinato de un señor allá. No les contesté, simplemente tuve que poner fake news y decir a nuestros esfuerzos y a nuestros argumentos, esta es la respuesta. Mis compañeros que me ayudan, pues hombre, sí, yo no tengo inconveniente en hacer ese llamado. Ojalá todo fuera... Pero ¿por qué no lo hace público y de manera contundente, senador Uribe? Usted es súper contundente y eso lo ha caracterizado históricamente. Decir ese mecanismo de desprestigio, pero entre otras su abogado Abelardo de la Espriella es uno de los que genera ese tipo de mecanismos y de lenguaje acusatorio, de desprestigio y demás algunos de sus opositores. Entonces por eso yo le digo, usted que es la cabeza de ese movimiento, de ese centro de pensamiento, ¿por qué no mandar un mensaje contundente de decir que no es momento de que ese es el lenguaje que se deba utilizar con la gente que no piensa como uno? Hay personas que tienen diferentes estilos, Camila. Y lo cierto es que proceden ellos por convicción en estas tesis. Yo creo que aquí hay una doctrina que se ha construido a lo largo de los años. Sí, senador Uribe, pues por ejemplo, a mí me tiene bloqueada hace 4 años y el motivo del bloqueo fue mientras yo estaba al aire en Twitter con Néstor Morales comentando los acuerdos de La Habana. Y desde eso usted me tiene bloqueada. ¿Quién me habla? Le está hablando Ana Cristina Restrepo y usted desde hace 4 años me tiene bloqueada. Pero bueno, yo le quería decir una cosa, senador Uribe. Usted nos dice que solamente en su gobierno asesinaron 3 periodistas. Si usted mira el listado de la FLIP, son 20 periodistas durante sus 2 gobiernos los que fueron asesinados. Ana Cristina, por favor, escúchame bien. Primero, cuando tú estabas en Blue Antioquia, no sé dónde estás, te di unas entrevistas. Y sí, se hizo un bloqueo, Ana Cristina, es por algo. Y mira, presten atención siquiera a la respuesta. Yo dije que me propuse desde un principio eliminar asesinatos de sindicalistas, profesores, periodistas. Que cuando llegué había habido años de 15, 17 periodistas asesinados. Que en los últimos 3 años asesinaron 3. Eso fue lo que te dije. Y que habría querido 0. Era uno de los objetivos de la seguridad democrática, doctora Ana Cristina. Usted habla de la doctrina y la doctrina del uribismo, la doctrina del Centro Democrático que viene construyendo hace mucho tiempo, y quisiera centrarme en eso que dice de la doctrina expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, y es cómo se están construyendo entonces esos nuevos liderazgos de la doctrina uribista dentro del partido, porque uno ve, pues como en todas las colectividades políticas, pues una serie de enfrentamientos y también una división enorme en su colectividad. ¿Cómo se están construyendo los nuevos liderazgos precisamente de esa doctrina uribista, senador? Por ejemplo, ahora en esto de la pandemia hemos hecho un gran esfuerzo para decir, no podemos aprovechar la pandemia para aprobar decretos o leyes que quiten derechos de trabajadores y que creen más polarización. La tesis nuestra ha sido menos impuestos, menos gasto público, menos burocracia, mejor remuneración. Y ante esto hemos dicho acuerdos. En lugar de que quiten la primera mitad de año, estimulemos acuerdos entre empleadores y trabajadores. Un acuerdo puede ser aplazarla a diciembre, otra puede ser pagarla en diferentes cuotas. En fin, en todo eso hemos estado nosotros
procuramos, guiados por unos principios, hacer doctrina todos los días. Claro, pero la doctrina, expresidente, ¿quién será su heredero? Yo sé que usted no se va a poner a hablar de un nombre porque evidentemente habla de muchos y no habla de ninguno, pero ¿cuáles son esos liderazgos que vienen detrás suyo? Porque obviamente usted dice, yo tengo 68 años, le auguramos que viva muchos años más, pero seguramente para seguir con la doctrina pues tienen que haber liderazgos que vengan detrás. Si no, pues básicamente se quedará en la historia como un caudillo y no más, y estoy segura que eso no es lo que usted quiere. Por eso le pregunto, ¿cuáles son esos liderazgos que vienen detrás suyo? Ahí hay muchos, Ana Cristina. Mira mira lo que ha sido la bancada del Congreso de la República y mira el promedio de edad. Y entonces te voy a decir una cosa de doctrina, me tienes que dar un minuto. La economía colombiana la habían paralizado desde el año 2014. Quitaron los incentivos tributarios, aumentaron sustancialmente los impuestos, se paró la inversión, se paró el crecimiento, se paró la generación de empleo productivo de calidad y se congeló la reducción de la pobreza. El presidente Duque, con una doctrina que se agitó enormemente en la campaña, bajó impuestos, creó condiciones de confianza. En enero y febrero de este año, Colombia tuvo un crecimiento de la economía del 4.1 y un crecimiento de la inversión del 52%. Y infortunadamente eso se trunca con esta pandemia. Y nosotros veníamos presentando el proyecto de subir de una prima adicional para los trabajadores, de bajar jornada de trabajo con el mismo ingreso, de crear el bono solidario para los muchachos de hogares de menores ingresos que equilibre las cargas a nacer. Ahí se va haciendo doctrina en la teoría y en la práctica. Pero entonces quiere decir eso, senador Uribe, porque no lo escuché decirlo, pensé que lo iba a decir, ¿usted no considera al presidente Iván Duque como sucesor de su doctrina? Y de la doctrina de esa que usted dice que vienen construyendo hace mucho tiempo y que estoy segura es el legado que usted quiere dejar. El presidente Duque es un hombre convencido de los principios del centro democrático. Ahora, este es también un partido, si tú preguntaras cómo es el manejo del partido por dentro, en lo que a mí corresponde, muchos me regañan es por la amplitud democrática. Yo lo sé porque dicen que usted no toma decisión ni apuntala a nadie, pero por eso le digo, porque usted me mencionó la doctrina y dijo, venimos trabajando mucho tiempo en eso y queremos que siga adelante. Y ahí es donde yo le digo, ¿quiénes son esos nuevos liderazgos? Porque cada partido político y un líder político como usted piensa en quién va a seguir su legado, y ahí es donde yo le pregunto cómo se están construyendo y quiénes son. ¿Quiénes serán las nuevas generaciones de esa doctrina? En la doctrina somos muy exigentes. Otra cosa es que hay mucha paciencia en la discusión. Por ejemplo, son compañeros míos dos jóvenes del Centro Democrático en la Comisión Séptima del Senado, Honorio Enríquez y el senador Gabriel Velasco. Ellos hacen un gran esfuerzo con la doctrina que ha venido construyendo el Centro Democrático. Por ejemplo, toda esta difícil tarea del diálogo virtual con tantos sectores de colombianos, como esta mañana con las madres comunitarias, con las comisarías de familia, hace parte de un punto fundamental de la doctrina, que es el equilibrio entre la democracia participativa y la representativa, el diálogo popular permanente, que es tan difícil cuando hay tantas necesidades. Mire, usted que me hablaba al principio de fatiga, yo en estos días me acuesto con cansancio y me pregunto, ¿pero por qué si he estado en la casa? Claro, son 300, 400, 500 mensajes al día, las sesiones del Congreso, las sesiones virtuales del partido, que con unos periodistas de región, que con unos agricultores, que con unos trabajadores, que con unos hospitales, y uno se acuesta con un gran sentimiento de impotencia. Apoyamos al presidente Duque, pero todos los días tenemos que pedir más, como estamos pidiendo el ingreso solidario. ¿Por qué? Por la dimensión. Pero entonces ahí, a propósito de lo que usted dice, que apoyan al presidente Duque, pero que tienen que pedir más, estoy viendo un mensaje de un columnista del periódico El Espectador, y de hecho columnista aquí en la mañana de Blue Radio, que escribió un trino en donde me parece importante leérselo a usted, expresidente, porque dice Álvaro Forero Tascón que los partidos de gobierno no hacen propuestas, sino que gobiernan, que no es democrático que un partido pues haga neoliberalismo thatcheriano desde el gobierno, o sea, entiéndase las medidas
medidas del doctor Carrasquilla, ministro de Hacienda, y populismo económico desde el Congreso. ¿Por qué, si ustedes son partido de gobierno y los partidos de gobierno gobiernan, hay esa diferencia en los mensajes de lo que se hace en el Ejecutivo y de lo que se dice en el Legislativo? Usted permítame entonces un espacio para esa respuesta. Primero, yo creo que la reforma tributaria que se repitió en el mes de diciembre interpretaba cabalmente el programa de gobierno y se introdujeron ahí 4 o 5 medidas sociales de gran alcance que se habían propuesto en el programa de gobierno del partido. Una de ellas, la devolución del IVA a los sectores más pobres de la población, varios días sin IVA, rebajarle gradualmente a los pensionados de menores ingresos la cotización de salud, etcétera, etcétera. Segundo, a mí me parece que el presidente Duque en salud y en el tema económico y social ha tomado unas buenas medidas. Por ejemplo, reforzar Familias en Acción, el programa de ancianos, jóvenes en acción, los mercados, etcétera, la devolución del IVA. Y tiene una cosa que se llama Iván Duque, sello de su gobierno, ingreso solidario. ¿Para cuántas familias alcanza ingreso solidario? Alcanza para 3 millones de familias. ¿En cuántas van? Acercándose a 2 millones. Nosotros hemos hecho una cuenta, y cuando uno ve el estudio del DANE del año pasado, donde hay 5.9 millones de pequeños negocios que incluyen muchos independientes, más 2 millones que trabajan en esos pequeños negocios, además del dueño, nosotros llegamos a la conclusión que ingreso solidario hay que pasarlo de 3 millones de familias a 4,5. Le decimos, presidente, excelente ingreso solidario, pásenlo a 4,5 millones de familias, aceleren la entrega y súbanlo de 160,000 a 330, 350,000 pesos al mes, que es la cifra que se requiere para que una persona esté por debajo de la línea de pobreza. Y repitan eso tantas veces cuanto lo necesite la extensión de la cuarentena. Expresidente, quiero regresar al tema de la doctrina y lo que le preguntaba a Camilo un poco sobre los nuevos liderazgos que representan esa doctrina uribista o del Centro Democrático. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien está a la espera de que se le revise su condena en lo que está solicitando la Corte, ¿hace parte de esos nuevos liderazgos? ¿Representa su doctrina? Habría sido un gran presidente. La verdad es que yo conocí a ese muchacho cuando estaba en bachillerato, prestó servicio militar, vivía yo en la ciudad de Oxford, estaba como Senior Associate en el St. Anthony's College, él estaba en California en su doctorado, me escribía, yo le hacía preguntas, llegó al gobierno, lo hizo muy bien, lástima este problema, ojalá se pueda superar. Lo que estamos pidiendo para él es el derecho universal de la segunda instancia. ¿De dónde surgió Agroingreso Seguro? Y no le voy a dar todos los detalles para que ustedes conduzcan la entrevista. Cuando fuimos a pasar de las concesiones unilaterales y bastante precarias de Europa y Estados Unidos, que existían antes, a los tratados de comercio, apareció la necesidad de proteger la competitividad del agro colombiano. Por eso surge Agroingreso Seguro. Estoy convencido que lo manejaron con honorabilidad y ojalá eso se pueda reivindicar. Andrés Felipe Arias, una mente muy lúcida, un hombre con una gran preparación. Señor Uribe, pero usted nos está hablando de Andrés Felipe Arias en pasado, usted dice hubiera sido. Le doy el ejemplo de Óscar Pérez, el alcalde de Bello, que fue elegido con brazalete del IMPEC, pues él no estaba condenado, como decir, sino con medida de aseguramiento. Si saliera adelante esta segunda instancia para Andrés Felipe Arias, ¿usted lo consideraría para ser candidato a la presidencia? Si Andrés Felipe Arias es declarado inocente, tiene todo su derecho a aspirar, Nosotros lo único que estamos pidiendo es la segunda instancia, porque le leía a un magistrado de la Corte el sábado una entrevista en Semana, y la objeté con argumentos en las redes, porque el magistrado sale con una posición política y con una cosa equivocada, que en el magistrado, que es una autoridad en el tema, yo no sé por qué se incurre en esa equivocación, que lo que estábamos pidiendo era absolución por prescripción. Ellos saben que hay una vieja doctrina de las Cortes que dice que el ejercicio de una revisión de sentencia no se puede
predicar de él que entonces termine en una absolución por prescripción. Aquí nadie está pidiendo absolución por prescripción. Aquí se está pidiendo, como lo pidió Naciones Unidas, que Andrés Felipe Arias tenga el derecho universal a la segunda instancia. Yo, Ana Cristina, no le responde el expresidente Uribe, él le responde en pasado que hubiera sido un gran presidente, permítame, senador, pero seguramente eso implica también que si es posible que pueda ser candidato presidencial, pues sería uno de los que al senador Uribe le gustaría, y si al senador Uribe como líder del Centro Democrático. Pero mire, senador, la semana pasada nosotros hablamos aquí y tratamos de entender con coroneles retirados del ejército qué era lo que estaba pasando dentro de las fuerzas militares, porque es un tema complejo de comprender y qué pasa con esta división y lo que dicen unos y lo que dicen los otros, y me pareció leer un trino que usted decía: todo lo que pasa ahora dentro de las fuerzas militares me lo acuñan a mí y es responsabilidad mía. Y decía un coronel retirado del ejército, columnista del periódico El Espectador también, que mencionaba el momento en que se empezó a resquebrajar, en que empezó a haber una división más profunda dentro de las fuerzas militares, fue cuando el senador Uribe, siendo presidente de la República, empezó a saltarse la línea de mando, y él mismo empezó a coger el teléfono y a llamar directamente a los comandantes de batallón, etcétera, etcétera, en algunos municipios, en algunos pueblos, para que tomara decisiones sin hacer el ejercicio normal como se hacía coloquial antiguamente, que era que los generales eran los que daban las órdenes y no directamente el presidente. ¿Se me permite? Claro que sí, adelante. Lo de Bello. El partido se abstuvo durante mucho tiempo de dar el aval al actual alcalde de Bello. Ah, pero se devolvió usted la pregunta, no a entrar a la de los militares. Oh, perdóneme, porque ustedes dijeron que yo no le había contestado a la doctora Ana Cristina. Perdónenme, porque no queden estas cosas en el aire. Tengan un poquito de paciencia, que yo escucho lo que me quieran preguntar. Solamente cuando la decisión judicial permitía que, de acuerdo con la ley, se le entregara el aval, en ese momento se le entregó. El tema y el partido, a través de sus abogados, estudiaron muy bien el tema, la división. Al contrario, el nombramiento que yo hice del general Pailla de León como comandante de las fuerzas militares fue un gran gesto para que la división que encontré en las Fuerzas Armadas se superara. Me acusan de que yo llamaba, mire, yo a las 5 de la mañana tenía un reporte, o a las 6, de lo que había pasado. Y entonces yo sí llamaba a esas brigadas. Y yo pasé, mis viernes culturales me tomaban a las 3 o 4 de la mañana, revisando qué estaba pasando en las diferentes brigadas y comandos de policía del país. He dicho, soy el expresidente de Colombia que quizá más dialogó con las Fuerzas Armadas. Nunca les di un mal ejemplo. No tienen una sola palabra mía que haya siquiera estimulado una falta ética. Exigía yo resultados transparentemente, como exigía en obras públicas, como exigía al director del SENA, en Familias en Acción. Yo iba haciendo un seguimiento permanente de resultados. Expresidente, hay exigencia sindical, la exigencia mía. Por eso ¿qué tal que yo no hubiera hecho ese seguimiento? Cuando yo llegué a la presidencia de la República, había un capturado de asesinato de trabajadores y una sentencia. Cuando salí, gracias a esos esfuerzos, había 200 sentencias y Expresidente Uribe, a propósito de esa relación suya con las fuerzas militares, que siempre fue cercana y sigue siendo cercana, en las últimas semanas se ha conocido por parte de la opinión pública investigaciones realizadas por la revista Semana, y en ellas se afirma que mucha de esa información que estaba saliendo de las fuerzas militares, del ejército concretamente, iba a manos de miembros del Centro Democrático, de algunos miembros del Centro Democrático, que eso tenía un propósito político. Yo quiero conocer, expresidente Uribe, su opinión sobre esas versiones que circulan y cómo ve usted la situación, el momento actual que está viviendo el ejército nuestro ejército nacional. Bueno, ¿quién me pregunta? Óscar Montes, expresidente Uribe. Con todo respeto, y como a todos le voy a contestar. Primero, yo no tengo relación institucional con el ejército, con las Fuerzas Armadas, desde el 7 de agosto de 2010.
Se cometió conmigo una gran injusticia para afectar la campaña de 2014. Me acusaron de Andrómeda y pusieron ese como un tema fundamental en la campaña. Creo que no tienen un solo elemento probatorio para sustentar esa acusación que la promovieron desde la Presidencia de la República. El tema de estas le voy a agregar dos respuestas. El tema de estas interceptaciones o perfilamientos, llámenlo como lo llamen, y lo del Centro Democrático y el presidente Iván Duque. Yo no estoy de acuerdo con estos perfilamientos, así sean de fuente abierta. Esta es una democracia. Hay que estar permanentemente en la discusión, en el análisis, pero las Fuerzas Armadas de Colombia, que han protegido es la democracia, no un sector político ni otro, no pueden estar en esos perfilamientos. Imagínense usted que tengo dos investigaciones en la Corte Suprema por el mismo hecho, porque llegó en diciembre o en enero un anónimo diciendo que eso era para enviarme información. Lo que me dijeron de la revista Semana es que no había una sola mención de mi nombre, ellos lo publicaron. Entonces dicen que le enviaban información a personas del Centro Democrático, eso hay que aclararlo. Si hubo algún compañero pidiendo esos perfilamientos, recibiendo información ilegal, nosotros tenemos que tomar decisiones, él tiene que explicar por qué eso no hace parte de la doctrina del partido. Yo soy un combatiente, pero con la espada desenvainada y con las cartas sobre la mesa. Pero ¿qué piensa usted, señor expresidente Uribe, de lo que está pasando? Porque ya hay nombres de altos oficiales del ejército que trabajaban en inteligencia militar, que incluso han sido separados de sus cargos, que están siendo investigados, según anunció el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, porque estaban haciendo justamente eso, espionaje o perfilamientos a periodistas, a líderes sociales, a dirigentes de oposición. ¿Usted cree que ellos al servicio de quién están? Porque los generales, la cúpula dice, no hemos dado nosotros las órdenes, el gobierno Duque tampoco la ha dado. Entonces, ¿quién da la orden? Ellos no actúan como ruedas sueltas. ¿Al servicio de quién usted cree están esos militares? Primero yo quiero decir lo siguiente, el gobierno Duque ha informado que en un periodo no de ahora, sino relativamente extenso, ha vinculado 140 personas de mucha importancia en las Fuerzas Armadas. Yo creo que es una respuesta con hechos al país, no con discursos ni con retórica. El gobierno ha sido muy claro en eso, tiene toda la transparencia ahí. La verdad que le digo, hombre, ¿a dónde está? Yo quiero que muestren una prueba de que a mí me han mandado información, que yo he pedido información ilegal a las Fuerzas Armadas. Pero a propósito de eso, cuando usted dice quiero que me muestren una prueba, usted en la respuesta anterior dijo, senador Uribe, que de la revista Semana le habían dicho que no había ninguna mención suya. ¿Quién de la revista Semana le dijo eso? Eso lo publicó la revista. No, pero cuando usted dice, a mí de la revista Semana me dijeron, ¿quién le dijo? No, yo lo leí en una publicación de la revista. Ah, pero no es que nadie dentro de la revista le haya dicho a usted, no hay ninguna mención hacia usted, senador. Pues lo leí en una publicación de la revista. Pero ¿alguien de la revista le dijo? Porque es que me pareció entenderle que usted dijo, de la revista me dijeron que no había ninguna mención mía, por eso me llamó la atención, ¿quién de la revista? Pregunté por eso y me lo confirmaron. ¿Pero preguntó por eso a quién, senador? No, déjalo ahí, Camila, muchas veces si yo te pregunto alguna cosa me dices, es mi fuente, tengo derecho a la reserva. Yo estaba aquí preguntando por un tema con el que me han querido hacer daño. No, sino, le digo, ¿sabe por qué? Porque entonces empiezan las suspicacias dentro de la revista, si tal vez habría sido de pronto la gerente Sandra Suárez, que era ministra suya en su gobierno, si habrá sido ella la que entonces le dio la información. Sandra Suárez ha estado allí cuando eso era solamente unos dueños, ha seguido cuando la revista tiene unos socios, etcétera. Yo nunca he apelado a ella para que me dé información. Y aquí, a mí lo único que me confirmaron de la revista es que lo que habían publicado era verdad. Expresidente, a propósito de lo que le preguntan mis compañeros sobre lo que está pasando dentro de las fuerzas militares,
hemos dicho y se nos ha dicho constantemente, así lo dijo también el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que las fuerzas militares están divididas. Y que las fuerzas militares están divididas básicamente porque es que unas son santistas y otras son uribistas. Y en esta entrevista usted ha hecho varias menciones frente al gobierno anterior. Dice que es que el tema de la salud, que el tema de los impuestos, una cantidad de cosas del gobierno anterior. ¿Asume usted, y ya le preguntaremos al expresidente Santos por su lado, algún tipo de responsabilidad dentro de las fuerzas militares por esa división? ¿Que esa división se haya vuelto política? ¿Que el ejército, que no debería estar ligado a ningún tipo de ideología, hoy esté en semejante división porque unos son de su lado y otros del expresidente Santos? A ver, Camila, yo tengo que decir lo siguiente. Cuando yo llegué a la presidencia, la división del ejército no dejaba, por ejemplo, que se nombrara al general Padilla de León. Lo nombré para superar esa división. Yo no tengo ningún contacto institucional con las Fuerzas Armadas, ni abierto, ni subrepticio, desde el 7 de agosto de 2010. Siempre mi instrucción fue: hay que proteger a todos los colombianos, independientemente de que sean afectos o desafectos al gobierno. Mis más duros contradictores tuvieron toda la protección, como la tuvieron mis más cercanos defensores. Yo creo ser muy exigente, pero creo que nunca di mal ejemplo a las Fuerzas Armadas, claro, ni de ahora. Pero reconoce usted, senador Uribe, que hay esa división dentro de las fuerzas militares y que esa división se debe a que unos siguen, ahí sí como dicen, la doctrina, el dogma uribista, y otros que tal vez estuvieron con el proceso de paz. ¿Reconoce usted que esa división se debe a eso o no? No, yo no tengo ningún elemento para decir eso, porque además le quería agregar lo siguiente. Nosotros nunca... por ejemplo, en ese debate mío de años por el proceso de paz, fui muy respetuoso con quienes habían sido generales que yo promoví mucho, como el general Mora, el mismo general Oscar Naranjo. Y le quiero anotar esto, es un elemento de juicio: hechos. Cuando el presidente Duque nombró comandante general al general Mejía, al interior del partido hubo críticas. Yo apoyé eso. Lo apoyé no ante el presidente Duque, sino porque yo respeto su autonomía, sino públicamente. Yo dije, a mí me parece que los movimientos de la cúpula no deben coincidir con movimientos políticos. O sea, usted apoyó al presidente Duque en mantener al general Mejía, a pesar de que su partido públicamente decía que era inconcebible que Mejía estuviera durante el gobierno del presidente Duque, ya que había sido el general durante el gobierno del presidente Santos durante el proceso de paz. Déjame terminar. Cuando yo me aparté de muchos compañeros del partido y apoyé públicamente la decisión del presidente de la República, porque primero, yo no tengo ningún elemento de juicio para acusar al señor general Mejía. Y segundo, a mí me parecía bien seguir la carrera. Cuando yo llegué a la presidencia, se impuso la política de seguridad democrática sin hacer purgas en las Fuerzas Armadas. ¿A quienes nombré? A los que seguían. Siempre separé los nombramientos del tema político. Y a mí me parece bien que el presidente Duque hubiera definido temas de cúpula independientemente del tema político. Por eso, muchos compañeros del partido no quedaron contentos con lo que fue mi actitud, de haber aprobado eso, de haberlo respaldado públicamente y de no haber entrado a hacer esos cuestionamientos. Creo que esa decisión de mi parte, que se hizo pública, es una decisión que muestra que nunca he jugado a dividir a las Fuerzas Armadas. Senador Uribe, ya que hablamos de procesos de paz, este fin de semana y desde la semana pasada se ha hablado mucho de la actitud del gobierno de Colombia frente a Cuba y frente también a lo que eso puede implicar sobre las negociaciones con el ELN, que están completamente rotas. Pero hay muchos sectores que están pidiendo, entre otras, que se haga una mediación para que el ELN se pueda sentar a la mesa con el gobierno. Y si no estoy mal, algo se dijo de que usted podría ser alguna de las personas que se estaba buscando para que fuera mediador, cosa que pareciera increíble. Yo le pregunto a usted si eso es verdad. Mire, Camila, primero
cuando cosas que el país no conoce, cuando asesinaron a mi padre, el presidente Belisario Betancur me nombró a mí presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y trabajé con gran entusiasmo. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, a pesar de que estimulaba la política de seguridad, la colaboración ciudadana con la fuerza pública, las convivir, por lo cual tanto me han criticado, tuve la Comisión de Paz, donde estaba el doctor Sergio Fajardo, quien empezó a hacer política siendo yo gobernador de Antioquia y tuvo todos los espacios. Esto es, tuve el mejor comisionado, Luis Carlos Restrepo, se hicieron todos los esfuerzos. Yo soy creyente de que la seguridad es un camino de paz y que la impunidad total hace enorme daño, se constituye en un mal ejemplo frente al ELN. Vamos a hablar de la confianza. Yo creo que el gobierno anterior cometió un error, construyó confianza. La cúpula del gobierno con la cúpula de la FARC. Hubo un matrimonio de interés del gobierno con el chavismo. Miren cómo terminó. Pero no se construyó confianza con un sector muy grande de la opinión pública. Yo creo que lo que más le ayudaría al gobierno a adelantar un proceso con el ELN es que haya confianza en la opinión pública. Y creo que si el ELN decreta un cese de actividades criminales de largo aliento, le da confianza a la ciudadanía colombiana, abre posibilidades. Se lo dije en conversaciones a Francisco Galán, a Felipe Cuellar, al señor Cuellar, a Felipe Torres, porque he conversado con ellos, y he conversado muy abiertamente, he hablado con el padre de Ru y he expresado eso, se lo he expresado a muchos miembros de la Iglesia Católica en los términos que se los estoy expresando. Pero en esos términos, ¿cómo manejaríamos el tema diplomático con Cuba? Expresidente Álvaro Uribe y hoy senador, ¿cómo se maneja el tema con Cuba cuando ya parecen totalmente rotas las relaciones, sobre todo por la posición que ha tenido el gobierno colombiano con ese país, que así nos haya gustado o no nos haya gustado, se comprometió en su momento con los procesos de paz y fue pues el anfitrión del proceso? Y nosotros como Estado pues terminamos respondiéndole de una manera pues poco diplomática. ¿Cómo se podría hacer y abrir la puerta teniendo a muchos de los líderes del ELN en Cuba? Le voy a hablar una cosa de bien. Los viejos tenemos la tendencia a ser muy anecdóticos. Yo tuve buenas relaciones con Cuba. Inclusive les quise ayudar mucho en el tema agropecuario, con las cooperativas, etcétera. Hablé muchas veces, lo escuché ampliamente a Fidel Castro, no obstante que toda mi vida he combatido esa ideología y sus derivaciones, muy audaces como el chavismo. Y la verdad es que intentamos con el ELN, allá fue muchas veces Luis Carlos Restrepo, que le pidió al ELN, por favor, se le pidieron unas condiciones mínimas, no fue posible. ¿Qué creo yo en lo de la FARC? Cuba hospedó el proceso con el interés de que le dieran impunidad total a la FARC. Y yo creo que eso quedó mal. Yo creo que hay muchas dificultades derivadas de ese proceso, empezando por el narcotráfico, Camila. Pero y entonces no me respondió. Usted me dio su opinión de lo que pasó con las FARC. ¿Cómo lo manejaría usted con el ELN? Con esta situación que tenemos con Cuba hoy. Depende del gobierno nacional, pero yo creo que el factor determinante para bien de Colombia debería ser que el ELN entre en un cese de actividades criminales de largo aliento, de largo plazo, que le dé confianza a la ciudadanía colombiana. Expresidente, se nos va acabando el tiempo y ha sido muy grata y amena esta charla con usted, a pesar pues de las preguntas y demás. Pero mire, quiero hacerle varias preguntas rápidas y si usted coincide conmigo en que me haga las respuestas rápidas, porque es que si no me cierran el micrófono aquí. Me das contestar que yo no soy tan rápido como tú. Me das el chancecito de contestar. Yo lo dejo contestar, pero ayúdeme usted tratando de responder rápido, porque es que llegan mis compañeros del otro programa, ¿le parece? Usted me calificó, me acordó usted de mi propio ser al principio. Me dijo que era el entrevistado más difícil. Así es. Bueno, pregunte Camila. Expresidente, mire, ya que estamos hablando de doctrinas que se vienen, de cómo usted quiere que el uribismo permanezca, y es
pues evidente que cualquier líder político eso es lo que quisiera. Yo le quiero preguntar sobre los liderazgos que tenemos hoy en el país, porque usted hablaba y mencionaba a Sergio Fajardo, y me pareció que era un poco displicente la respuesta que tenía de Sergio Fajardo, y quisiera que lo calificara. Simplemente, esto sí quiero que lo haga no como senador, sino como expresidente, como le pregunta uno a todos los expresidentes sobre cómo ven esos liderazgos. Le pregunto sobre el liderazgo de Sergio Fajardo. Nada displicente, Camila. Hice una referencia muy respetuosa a hechos que ocurrieron y que son públicos. Además, lo que parece que muchas veces se olvidan, ¿no? Yo he respetado al doctor Fajardo y cualquier diferencia conceptual que tenga con él, no es el momento de mencionarla, lo respeto. Y frente a los liderazgos actuales del manejo del coronavirus, le pregunto, y le voy a preguntar por varios, por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldes y alcaldesas tienen el derecho de reclamar ante el gobierno nacional por sus localidades, por su ciudad, gobernadores por su departamento. Lo que pasa es que el reclamo no puede ser simplemente un reclamo ideológico, cuando aquí ha habido un manejo con toda prudencia y con pragmatismo del presidente Duque. Yo creo que el país está atrasado en pruebas, pero hay dos indicadores que dicen que vamos bien. Infortunadamente hay que hablar de muertes. Una es muy grave, pero la circunstancia del número de personas que han fallecido por el coronavirus y la utilización de 136, 140 dosis muestran que aquí ha habido prudencia en el manejo. Que reclamen los alcaldes, pero que no aprovechen esto simplemente para proponerle pleitos ideológicos al gobierno. Alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Yo no he hablado con él, no conozco el tema de él. El gobernador de Antioquia me dijo, yo lo destaqué en redes, que ha habido muy buena actuación entre los diferentes agentes, gobernador, alcaldes, incluido el de Medellín. Me dijo además que los hospitales han hecho una gran tarea. Me dijo que su salud de Sura está haciendo un gran esfuerzo de visitas domiciliarias. Me dijo que esperan poner en el mismo nivel de eficiencia de calidad a Sabia Salud, que es del departamento del municipio, y 2 cajas de compensación. O sea que no tengo reparos. Y frente a uno que tal vez sería de la otra orilla ideológica suya, y que hablábamos aquí que está construyendo un proyecto político del otro lado, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, senador Uribe. La verdad es esta, yo creo que ojalá lo haga bien en la práctica. Yo no quiero entrar en confrontación con ese discurso, simplemente usted sabe las denuncias que ha habido en el departamento del Magdalena la semana pasada por la entrega de unas donaciones simplemente a un grupo político. El tema de la intervención del hospital. Es que uno de los problemas que ha tenido Colombia es politiquería y corrupción en hospitales públicos, otros muy buenos. Si eso viene atrás, las circunstancias de la intervención se dieron ahora. Mire usted a quién nombraron de interlocutor, nada tiene que ver con nosotros. Entonces, me parece muy grave su acusación, y yo no estoy de acuerdo que vuelvan, que con las finanzas del Magdalena, a través de contratos de servicios, le creen al país una financiación de una tendencia pro Grupo de Sao Paulo renovado bajo la insignia del Grupo del Pueblo. Y ahora sí, ya la última pregunta, porque ya estoy supremamente pasada, expresidente Uribe, agradeciéndole mucho su tiempo. Y a propósito del legado, de lo que usted quiere, ¿usted cree que ustedes van a ganar las elecciones después del presidente Iván Duque? ¿De que el manejo que le ha dado este gobierno y como usted ve el panorama político, piensa que es fácil que ustedes sigan manteniendo el poder? Me permite hacer una comparación del presidente Duque y del presidente Trump. Claro. El presidente Duque no ha incurrido en imprudencias, ha sido muy prudente. Oportunamente cerró, viene un tema de apertura gradual, en una gran observación de lo que evoluciona en el país. Creo que va a avanzar más en lo social. Nosotros nos afanamos mucho, yo creo que el gobierno está mirando gradualismo, porque usted sabe que hay las dudas de cuánto puede durar eso. El presidente Trump va a tener una gran dificultad para mostrar recuperación de economía antes de las elecciones. El presidente Duque va a tener toda la posibilidad de mostrar una crisis sin hambre
y una gran recuperación de la economía. Yo nunca hago anticipos electorales, trabajo y espero que el Centro Democrático acierte en las decisiones, Camila, y muy distinguido grupo de periodistas que la acompañan. Senador Uribe, mil gracias a usted por haber aceptado esta entrevista empezando la semana. Teníamos pendientes poder hablar. Gracias por haber estado con nosotros y feliz tarde para usted. No, a ustedes muchas gracias y a todos los oyentes, muy amables, muchas gracias. Es la 1:06 p.m, estamos un poco pasados, las disculpas con mis compañeros de Meridiano Blue que ya llegan con toda la información de Colombia y del mundo porque hay muchas noticias por contar. Muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana a las 10:30 a.m.